Ha llegado el día que todas esperabais. Vamos a hablar de cómo se desactiva un bebé. Vamos a hablar del pinzamiento del cordón umbilical. Una advertencia: este vídeo puede verlo y escucharlo todo el mundo, pero está especialmente dirigido para profesionales sanitarios que ya tengan una información de base, así que consume este vídeo con moderación. Let's go. Hagamos un pequeño repaso de cómo funciona la relación entre la madre y el bebé, porque en esto mucha gente está confundida. La sangre de la madre no se mezcla con la sangre del bebé. Esto que estáis viendo aquí es el útero agrandado en un tercer trimestre, en un segundo trimestre, donde ya podemos ver una gran barriga, y dentro de ese útero está el bebé que se conecta a través del cordón umbilical a la placenta, y la placenta a su vez conecta con el útero de la mujer. Que básicamente lo que sucede aquí, en la zona en la que la placenta contacta con el útero, es que hay un intercambio de nutrientes. Ya sea porque estamos hablando de nutrientes aportados a través de la alimentación, proteínas, glúcidos, lípidos, o incluso cuando estamos hablando del oxígeno y el CO2. El organismo del bebé consume oxígeno, emite CO2, pero no respira. El bebé no está respirando. Todo el metabolismo lo que hace es excretar y recibir estas sustancias a través de su propio sistema circulatorio y lo regula a través de la placenta. Pero insisto, la sangre no se mezcla. Sí, sé que algunas estáis pensando, esto es verdad a medias. ¿Por qué? Pues porque algunas pruebas, como el test prenatal no invasivo, se basan en que efectivamente hay una pequeñísima cantidad de sangre del bebé que pasa a la madre. Pero insisto, es una pequeña cantidad y para lo que vamos a explicar no tiene ningún tipo de relevancia. El caso está en que cuando el bebé nace, la placenta ha terminado de cumplir su función. Así que el bebé nace y empieza a respirar. Puede que te estés preguntando por qué el bebé sabe que tiene que empezar a respirar, por qué ya no le vale simplemente conseguir recibiendo oxígeno a través de la placenta. Yo también me lo pregunto. Tenemos algunas hipótesis. La mayoría indican que tiene que ver con el contacto del aire con la cara del bebé, pero tampoco es que lo sepamos. Es también el motivo por el cual podemos explicar que los bebés que nacen en el agua no empiezan a respirar hasta que ya los hemos sacado del agua. Así que cabe preguntarse qué es lo que pasa en la naturaleza cuando nosotros no intervenimos. Aunque ojo que esto no siempre es un buen argumento. A veces la naturaleza también la caga. Entonces, al igual que cualquier animal que nace y tiene un cordón umbilical, cuando nacemos, los seres humanos nos tiramos un ratito respirando por dos vías. Una, a través de nuestros propios pulmones por primera vez, y otra, seguimos recibiendo oxígeno a través del cordón umbilical. Por lo tanto, la transición es más suave. Es como que tiene bastante sentido que la cosa sea un poquito más transitoria, que no sea un pim pam. Históricamente se cortaba el cordón nada más nacer el bebé, y lo cierto es que podemos darle todas las vueltas que queramos, que la realidad es que era por agilizar. Nace, respira, venga, pim pam, cordón fuera, total pa' qué. ¿Pero realmente tiene algún sentido que nos tengamos que dar prisa? Lo cierto es que hay mucha gente que lo que tiene miedo es que suceda una ictericia neonatal por dejar pasar la sangre del cordón umbilical. Se estima que dejando pasar toda la sangre del cordón umbilical de vuelta hacia el bebé recibe entre un 20 y un 30% más de sangre que cuando lo cortamos de forma inmediata. Lo que es lo mismo que decir que si lo cortamos de forma inmediata, hacemos que pierda entre un 20 y un 30% de su sangre, ¿no? ¿Veis por dónde voy? Estamos hablando de los beneficios del pinzamiento óptimo cuando realmente tendríamos que estar hablando de los riesgos del pinzamiento temprano. Y ahora con la evidencia nos hemos topado. El tema está en que no hace tanto que hemos empezado a investigar qué pasa cuando dejamos que el cordón siga pasando esa sangre. Es lógico que muchas personas estén preocupadas porque aparezca más ictericia en los niños cuando dejamos pasar toda la sangre del cordón umbilical. Recordemos que la ictericia fisiológica, aquella que aparece a partir de las 24 horas de vida, se relaciona con el aumento en la destrucción de eritrocitos. Al destruirse más eritrocitos, porque hay más sangre, se genera una mayor cantidad de bilirrubina. Esto da lugar a esa coloración amarillenta. Es algo que nos puede preocupar. El problema está en que no tenemos determinado cuál es el valor normal ni de hematocrito ni de bilirrubina en grandes muestras con el pinzamiento fisiológico, porque todos los estudios que se hicieron hace años se hacían con el pinzamiento precoz, es decir, pinzando antes de un minuto de vida. Aquí a todos nos preocupa lo mismo, el kernicterus, cuando los niveles de bilirrubina se exceden tantísimo que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y provocar problemas en el recién nacido. ¿Cuál es el tema? ¿Que en qué casos está descrito esto? Bebés prematuros y sobre todo incompatibilidades sanguíneas. Insisto en que no estoy hablando de esto, no estoy hablando de hacer un pinzamiento tardío ni fisiológico. Incompatibilidades de grupo, sería absurdo.
Estoy hablando de contexto de normalidad. La evidencia lo que nos dice es que los niños con pinzamiento óptimo, el riesgo que tienen es que necesiten más fototerapia, que sabéis que es el tratamiento que más habitualmente aplicamos cuando hay ictericia. Pero el tema está en que no sabemos si esa fototerapia es o no necesaria, porque lo que sí que se ve es que no hay más complicaciones. Es decir, sí es verdad que esos niños ingresan más y necesitan más fototerapia con respecto a los niños que han tenido un pinzamiento precoz, pero no hemos determinado que esto suponga un problema y quizás lo que estamos es sobreactuando. Principio de precaución, que es normal que lo hagamos así, no vamos a probar en plan, bueno, a ver a partir de qué niveles de bilirrubina se nos muere un niño. Pero sí que quizás tenemos que tener un poco una visión crítica como para decir, igual ese ingreso no está justificado, lo estamos haciendo simplemente de forma empírica por prevención, lo cual es normal, pero no quiere decir que hubiera pasado algo si nosotros no hubiéramos hecho ese ingreso y desde luego si no hubiéramos hecho esa fototerapia. Porque lo que sí que sabemos es que la bilirrubina puede tener un papel antioxidante que no suponga ningún tipo de problema y que por lo tanto esa ictericia siga siendo fisiológica y que nosotros lo estemos tratando, insisto, por principio de precaución, empirismo, porque todavía no hemos determinado cuáles son los niveles adecuados para los niños que nacen y que tienen un pinzamiento óptimo y que por lo tanto dentro de un contexto de normalidad no tendrían ningún tipo de problema en asumir esos niveles de bilirrubina, por más que nos llame la atención lo amarillitos que se ponen. En resumidas cuentas, esa poliglobulia y esa ictericia habrían sido fisiológicas, no necesitarían tratamiento. Así que, ¿qué riesgos tendría cortar el cordón demasiado rápido? ¿Qué es lo que tenemos que realmente valorar? Primum non nocere. Podríamos hacer que el bebé tuviera un menor aporte de hemoglobina, lógico. Aumentamos el riesgo de que tenga anemia en su primer año de vida. Disminuimos la cantidad de células madre que quedan en su organismo. Disminuimos su peso al nacimiento. Aumentamos el riesgo de hipoxia. Dificultamos la transición a la respiración. Empeoramos incluso su neurodesarrollo analizado a los 4 años de vida. E incluso aumentamos el riesgo de enterocolitis necrotizante. Joder, es que da para pensárselo. Tengo que añadir aquí que a lo largo de este vídeo habéis visto que he utilizado dos términos eminentemente. Pinzamiento óptimo o fisiológico es lo mismo y pinzamiento precoz. Veréis que no he utilizado el término pinzamiento tardío. Permitidme que lo aclare. Pinzamiento precoz es aquel realizado antes del primer minuto de vida. Bajo mi premisa, el peor que podemos aplicar como norma general. El pinzamiento óptimo fisiológico implicaría esperar a que completamente toda la sangre haya pasado hacia el bebé. Recordemos, primero se colapsan las arterias, por lo tanto el flujo del bebé hacia la madre se colapsa, finalmente toda la sangre pasa de la placenta y el cordón hacia el bebé, sangre del bebé. Esto es un pinzamiento óptimo. Y luego estaría el pinzamiento tardío, entre 1 y 3 minutos. Es el más estudiado. Pero es que es normal. En ciencia, en medicina, las cosas se hacen de forma progresiva. Es muy difícil plantear de inicio, hacer estudios para ver qué pasa cuando estamos pasando de un pinzamiento súper precoz a los segundos de nacer a pasar a hacerlo a los 20 minutos del nacimiento. Así que, aunque ya tenemos evidencia para hablar de los beneficios del pinzamiento óptimo, es cierto que la mayor evidencia a día de hoy soporta el pinzamiento tardío y no el óptimo por una cuestión de números de estudios. Y aquí ya entra mi opinión y no la evidencia. Yo creo que es simplemente cuestión de tiempo que veamos claramente que la opción del pinzamiento óptimo y fisiológico para la inmensa mayoría de los nacimientos tiene muchos más beneficios que únicamente hacer un pinzamiento tardío de 1 a 3 minutos tras el nacimiento. Pero aquí, insisto, ya estoy hablando de mi opinión, de mi hipótesis, de lo que creo que va a suceder en los próximos años. Necesitamos más ciencia y saber más al respecto para poder hablar con seguridad. Dicho todo esto, me encantaría que si has llegado hasta aquí, analices qué es lo que sucede con la donación de sangre de cordón umbilical o incluso con los bancos privados de sangre de cordón umbilical, teniendo en cuenta que la sangre que se recoge es la sangre que estaríamos limitando que no pasara al bebé en el momento del nacimiento. Si alguien defiende que se puede hacer un pinzamiento óptimo y donación a la vez, ya os digo que no es posible. Lo que sí que se puede hacer es un pinzamiento tardío de 1 a 3 minutos, pasa igualmente una gran cantidad de sangre hacia el bebé, pero no toda, la sangre restante del bebé pasa a donación. Es una opción con la que personalmente, individualmente, yo no estoy de acuerdo, a pesar de que puede salvar vidas, porque considero que no es ética, ya que no respeta los derechos de la infancia, en tanto cuanto para mí no hay diferencia con sacarle esa sangre directamente al recién nacido. Insisto. Aquí te estoy dando mi opinión. Todo lo anterior a ciencia, todo lo anterior a fisiología, y ahora a ti te animo a leer, a investigar, a informarte. Por supuesto, yo no tengo por qué tener razón, pero creo que es importante que construyamos entre todos nuevas perspectivas dentro de la atención al nacimiento.